Muy buenos días, estimado joven, estimada joven de quinto año de secundaria. Nuevamente estamos aquí en la plataforma del Vanguard Room para continuar con el análisis, el estudio de la morfología en esta tercera semana de estudios. Vamos a conocer la segunda parte con respecto a los procesos formativos de las palabras y hablaremos sobre procesos que han sido incluidos recientemente con respecto a la aparición de muchos términos dentro de nuestro idioma. Sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bien, tenemos allí a el famoso lingüista suizo Ferdinand de Saussure, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. A este famoso personaje, ¿sí?, que estudió básicamente lo que es el signo lingüístico como una entidad abstracta que combinaba tanto el significado o imagen mental y concepto como el significante de la expresión sea hablada o escrita de toda palabra. Se le considera como el padre de la lingüística estructural del siglo XX y posterior siglo XXI. Y es justamente aquí donde yo quiero detenerme un poco para poder analizar lo que es la estructura de toda palabra como elemento a estudiar dentro de la lingüística. Vamos a observar el cuadro correspondiente a la morfología de la palabra y podremos analizar cada uno de los detalles que compete a su estudio en sus diferentes niveles, tanto fónico o fonológico, como morfológico, sintáctico y semántico. Y podemos descubrir que la morfología se une a la sintaxis para crear la morfosintaxis, que se va a dedicar a estudiar no solamente la estructura interna de las palabras, sino su composición en estructuras mucho más complejas para poder formular enunciados mucho más amplios, mucho más completos y concretos. La palabra morfología proviene etimológicamente de dos voces griegas: morfo, que significa forma, y logos, que es ciencia, estudio y o tratado. Según la etimología, significa tratado o estudio de la forma. La palabra sintaxis proviene del latín sintaxis, que significa coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. Bueno, la sintaxis también es una rama de la lingüística que se dedica a estudiar a los sintagmas, estructuras mucho más completas y complejas que están constituidas por elementos o palabras que van a cumplir una función determinante. Ahora bien, la morfosintaxis es parte de la gramática que estudia a estas palabras en cuanto a su estructura y a las variaciones formales que pueden presentarse. Ahora, esto tomando en cuenta el nivel fónico. A nivel fónico sabemos que la unidad mínima del estudio es el fonema, unidad abstracta. ¿Ok? Dentro del castellano manejamos 24 fonemas o sonidos abstractos para 29 grafemas. Como unidad máxima del estudio de la fonología es el fonema suprasegmental, o también llamado acento, o fonema con mayor fuerza de entonación. Dentro del nivel morfológico, la unidad mínima del estudio es el monema, ¿sí?, una partícula con significado, la cual se puede dividir en lexemas y morfemas. Y la unidad máxima del estudio de la morfología es lo que se construye en base a monemas, que es la palabra en sí, y que por su estructura se puede dividir en simple, derivada, compuestas y parasintéticas, y por sus categorías gramaticales en artículos, sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones y conjunciones. En el nivel sintáctico, la unidad mínima del estudio, ¿sí?, es el sintagma o estructura compleja y completa
la cual va a presentar un núcleo que puede ser un sustantivo o un verbo, pero también pueden ser núcleos los adjetivos, los adverbios y las preposiciones. La unidad máxima del estudio de la sintaxis es la oración, que es una estructura que más allá de ser una palabra o un conjunto de palabras, expresa una actitud, ¿sí? Una actitud del hablante. Y en el nivel semántico, la unidad mínima del estudio es el lexema o sema o significado básico, y la unidad máxima es el texto. Dicho todo esto, las semanas anteriores empezamos a ver lo que es el tema de los procesos formativos de las palabras. En un principio hablamos de 3 procesos: el proceso llamado por derivación, el proceso llamado por composición y el proceso llamado por parasíntesis. En este cuadro vamos a hacer un resumen, ¿sí?, muy rápido con respecto a cada uno de estos procesos. Toda palabra primitiva es aquella que contiene una sola raíz y que no deriva de otra. Palabras primitivas como mar y queso. Ahora, estas palabras primitivas pueden llevar morfemas flexivos o desinencias que pueden ser de género o de número, tomando en cuenta qué tipo de palabra sea. En el caso de mares, como sustantivo, lleva el morfema flexivo de plural, mares, igual que quesos, morfema flexivo S. Las palabras derivadas son aquellas que han seguido un proceso llamado por derivación, la cual se puede clasificar en 2 grupos: por prefijación y por sufijación, términos como infinito o deshacía, o por sufijación como mesita y lechero. Hay que tomar en cuenta que también las palabras derivadas pueden llevar morfemas flexivos, tanto de género como de número, como por ejemplo infinito o infinita, o infinitos o infinitas, deshacía o deshacías, o deshacía en sí, mesita o mesitas, lechero o lechera. Dentro de las palabras compuestas que han seguido el proceso llamado por composición, que podría presentar el proceso llamado por yuxtaposición, por composición propiamente dicha, por sinapsis o por disyunción, ya son aquellas en donde se van a unir 2 o más raíces. En este caso, palabras como paraguas o paticorto o altibajo, que también pueden llevar morfemas flexivos tanto de género como de número. Y las palabras parasintéticas que han seguido el proceso llamado por parasíntesis se puede presentar en 2 casos: unión de 2 raíces más un sufijo como quinceañero, y unión de un prefijo y un sufijo agregados a una sola raíz, como por ejemplo desalmado o avejentado. Hay que tomar en cuenta también que este tipo de palabras parasintéticas pueden llevar morfemas flexivos, ya sean de género o de número. Vamos a comenzar a partir de este momento la segunda parte de reconocimiento en cuanto a los procesos formativos actuales. En primer lugar, tenemos al proceso llamado por acortamiento. En este proceso ya de formación de palabras consiste básicamente en la supresión o reducción del significante de una palabra, o sea, dentro de la estructura de la misma, y esta se puede dar a través de la omisión de sílabas, de letras o sílabas, tanto al inicio, intermedias o al final de una palabra o de un término. Por ejemplo, tenemos el primer caso por acortamiento, que se llama el proceso llamado por aféresis. Este fenómeno o procedimiento para la formación de nuevas palabras consiste en sustraer letras o sílabas al inicio de la misma. Palabras como amá en vez de mamá, ñora en vez de señora, chacha en vez de muchacha, Nando en vez de Fernando, Lupe en vez de Guadalupe, cola en vez de Coca-Cola, norabuena en vez de enhorabuena y bus en vez de autobús.
El segundo proceso por acortamiento es el llamado por síncope. En este fenómeno consiste básicamente en sustraer y o quitar sílabas o letras, pero que en esta oportunidad esto se producirá al centro de la palabra. Términos como Varna en vez de Barcelona, Frisco en vez de San Francisco, asao en vez de asado, yape en vez de ya pues. Y el tercer proceso por acortamiento, ¿sí?, es el llamado por apócope. ¿Ok? En este fenómeno o procedimiento consiste también en sustraer letras y o sílabas, pero que en esta oportunidad se aplicará al final de una palabra. Ejemplos como bici en vez de decir bicicleta, boli en vez de bolígrafo, pelu por peluquería, insti por instituto, compu por computadora, mini por minifalda, refri por refrigeradora, o refrigerador, perdón, termo por termómetro, super por supermercado y moto por motocicleta. El siguiente proceso para la formación de las palabras modernos es el llamado por acronimia. ¿Ok? La acronimia, todos sabemos muy bien y ya está muy explicado de manera repetida, es un procedimiento para la formación de palabras en esta oportunidad que originalmente consistía en la unión de las sílabas del fin, del inicio y del fin de dos o más palabras que formaban una expresión. El nuevo vocablo resultante recibe el nombre de acrónimo. Básicamente consistía en tomar la primera sílaba o las primeras letras de una palabra que formaban el nombre de una institución, aunque también de algún otro objeto que se producía para poder resumir básicamente su nombre. Este tipo de procedimiento consistía en la unión de las sílabas y o letras iniciales de diferentes palabras de diferente índole para crear un nuevo término. La gran mayoría se escriben con minúsculas salvo criterios normativos. Existen también algunas siglas que funcionan como palabras, en este caso términos castellanizados o préstamos lingüísticos, y que deben estar consideradas en este grupo. Ejemplos como sedapal, ¿no?, y otros más que vamos a ver a continuación. Láser, por ejemplo, que proviene del inglés y que en la actualidad se escribe con minúscula y por lo tanto al estar castellanizada debe de llevar una tilde por ser una palabra paroxítona. Sedapal, el nombre de la institución pública o estatal que significa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. OVNI, ¿no?, por objeto volador no identificado, y SIDA, clara referencia al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El tercer proceso, llamado por siglación, consiste en tomar la primera letra de cada palabra que conforma al nombre de una institución u objeto o idea de manera amplia. ¿Ok? Con cada una de estas letras se forma el nombre correspondiente. Ejemplos como ONU, en referencia a la Organización de las Naciones Unidas, DNI, Documento Nacional de Identidad, UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, AFP, Asociación de Fondo de Pensiones, FPF, Federación Peruana de Fútbol, FIFA, Confederación Internacional de Fútbol Asociados, OMS, Organización Mundial de la Salud, RAE, Real Academia Española de la Lengua, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y RIP, cuyas iniciales en inglés significan en castellano que en paz descanse. Tanto el término FIFA, RAE, OTAN y ONU también son considerados acrónimos en la actualidad.
porque la Real Academia de la Lengua recomienda que la acronimia o los acrónimos son aquellas palabras que al leerse se realiza de manera silabiada. En cambio, la siglación o las palabras por siglación son aquellas que se leen tomando en cuenta cada letra que conforma a la palabra nueva. Entonces, si seguimos ese criterio, FIFA le estamos leyendo de manera silabiada, por lo tanto, esto está considerado tanto como un acrónimo como una sigla, al igual que RAE, porque nosotros no decimos FIFA, decimos FIFA. Entonces también está considerado como un acrónimo que a propósito se escriben todas con mayúscula y a la vez una sigla porque ya está castellanizado, pero muy a pesar de ello se sigue escribiendo con letra mayúscula. El último procedimiento para la formación de las palabras es el llamado por onomatopeya. Este procedimiento consiste en la imitación que se hace de sonidos reales a través del lenguaje. Estas palabras van a representar a sonidos básicamente de la naturaleza, ¿sí? A sonidos animales, de objetos o sonidos que se producen de manera general. Tenemos como ejemplos el kikiriki, que produce un gallo, el miau del gato, el cuac del pato, el pío pío de un pájaro, el mu, ¿sí? El sonido que emite una vaca, el bis del mosquito o de la mosca, el me de la oveja, el oin oin del cerdo y el criquini del grillo. Bien, esos han sido los nuevos procesos para la formación de las palabras por acortamiento, por siglación, por acronimia y por onomatopeya, que es muy importante tomar en cuenta para su preparación preuniversitaria. Siempre a continuación, ¿sí?, presentamos un grupo de ejercicios que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestras clases en vivo. Nos estamos viendo la próxima semana para un nuevo tema dentro del curso de gramática. Hasta pronto, chicos. Nos vemos. Bye bye.